La W presenta Vicky Dávila. 12 del día, 17 minutos, ya están nuestros invitados aquí en la mesa de trabajo. Jairo Estrada de Voces de Paz en el Congreso, bienvenido a la W. Un saludo para ti, Vicky, y para todos los oyentes de la W. Y también saludamos al senador José Obdulio Gaviria del Centro Democrático. Muchísimas gracias, Vicky, por la invitación. Un saludo al doctor Estrada, a todos los oyentes. No queríamos dejar pasar aquí en la W lo que ocurrió el pasado viernes. Les pido que me vayan alistando la voz número 5 de Maduro. Vimos a Maduro hablando por espacio de unos 2 o 3 minutos, donde dijo varias frases amenazantes contra Colombia, contra el presidente Santos y contra el proceso de paz. Dijo que Colombia era un estado fallido, que firmaron los acuerdos gracias a Chávez y a él, que iba a sacar, y esta es la amenaza, todas las grabaciones del proceso donde se iba a saber absolutamente toda la verdad. Y dijo algo muy grave, que tenía información de inteligencia de que se preparaba una matanza contra las FARC. Quisiera que desmenuzáramos poco a poco lo que dijo Maduro y lo que significa para Colombia. Hubo alguna reacción del presidente Santos, nunca mencionando directamente a Maduro, sino algunas de las cosas que dijo Maduro. El gobierno colombiano no cuestionó lo de las grabaciones, no cuestionó que se estuviera chantajeando al presidente de la República, y tal vez la respuesta más contundente del presidente Santos fue decir que el Estado fallido, íbamos camino a un Estado fallido en 2010, justo cuando él fue elegido presidente y cuando había sido ministro del gobierno de Álvaro Uribe. Así que les propongo, para empezar a desmenuzar este tema, empezar de una vez. ¿Cómo vieron esta intervención de Maduro? ¿Qué significa? No sé si empezamos con Jairo Estrada. Me parece que la intervención del presidente Maduro debe leerse en contexto, es decir, es en un contexto en el que se está atravesando por una situación compleja en Venezuela, merced al accionar de la oposición que busca por todos los medios derrocar ese gobierno. En segundo lugar, en el sentido de que el presidente Santos y su canciller habían hecho declaraciones acerca de los asuntos internos de Venezuela, y en ese sentido, pues lo entiendo como una respuesta que desde Venezuela se produce respecto de la propia situación, digamos, que se vive en Colombia. ¿Qué dice José Obdulio Gaviria? Maduro y las FARC pertenecen a una misma corriente política, eso es un hecho evidente. Yo diría que incluso, además de corriente, tienen organizaciones que los reúnen. Por ejemplo, no sé si la Coordinadora Continental Bolivariana todavía exista. En el foro de Sao Paulo hubo los primeros encuentros entre el chavismo y las FARC. Las FARC pertenecieron formalmente al foro, son fundadoras. Luego, por cuestiones de prudencia frente a la persecución al terrorismo, se retiraron, hicieron un retiro táctico. Y el discurso de Maduro es el discurso de las FARC, y el discurso de las FARC es el discurso de Maduro. La crisis por la que está atravesando el gobierno, el régimen de Maduro, afecta a las FARC, pero yo creo que incluso las favorece un poco, porque podrían entrar a tomar un protagonismo mayor en la política internacional e incluso terminar también enredándose en la defensa del régimen, porque el régimen ha comenzado a amenazar con la utilización de armas en manos de los llamados colectivos, que son milicias paramilitares. Y pues quién mejor que las FARC para instruir, organizar e incluso coordinar acciones de ese tipo. Dicen algunos, yo todavía no conozco ningún testimonio que sea creíble y certero, que de todas maneras quedan unos 4.000 miembros de las FARC en Venezuela. El hecho de las llamadas, no huacas, sino caletas. Las caletas. Se muestra que de todas maneras van a continuar teniendo armas y que de todas maneras eso hay que atarlo. Hay necesariamente... ¿Y esos miembros de las FARC son armados los que están en Venezuela, senador?
No, el que habló de las armas, de 500.000 incluso, dijo esa cifra. A los 4.000 que usted está diciendo que estarían en Venezuela. Es comentarios que uno lee en algunas redes y que no sé si tengan fundamento. ¿Qué quería decir sobre el tema, Jairo Estrada? No, yo lo que quería decir es que efectivamente lo que se está viendo en Venezuela es una expresión de los diversos proyectos políticos que se juegan en América Latina. Y evidentemente, así como se articulan fuerzas de izquierda y el pensamiento progresista respecto de lo que pasa allí, pues también las corrientes de la derecha pues tratan igualmente de articularse y de proponer y de sacar adelante su proyecto político. En el caso de Venezuela es indudable que la derecha latinoamericana se está jugando una carta fundamental. Lo que ocurre en Venezuela evidentemente incidirá sobre la trayectoria política de la región en los años que vienen, más allá de las valoraciones específicas que uno pueda tener sobre las causas de la crisis y sobre el curso que está tomando el proceso político. Pero también quisiera decir algo. No me parece conveniente que uno, digamos, haga elaboraciones y análisis con fundamento en oídas, con fundamento en cosas que se afirman sin ningún sustento. Lo digo a propósito de los presuntos 4.000 guerrilleros de las FARC que se encuentran en Venezuela, porque eso, digamos, a la luz de cualquier análisis juicioso no tiene ningún sentido, no hay ninguna prueba, de tal manera que lanzar especies de esas características en el fondo termina produciendo un daño muy grande respecto de lo que está ocurriendo en Colombia, incluso también a propósito del tema de las caletas que están debidamente certificadas por las FARC ante la Organización de las Naciones Unidas, o mejor ante el mecanismo que existe acá en Colombia. Detengámonos en Maduro y en desmenuzar lo que dijo ese día. Oigamos esta parte. Colombia es un país, un estado fallido. Colombia es un estado fallido. Sigamos. Voy a sacar todas las grabaciones y todos los secretos que tengo del proceso de paz para que se sepa lo que se ha burlado del proceso de paz de Colombia. Bueno, y entonces habla de grabaciones. Les pregunto, mientras las FARC y el gobierno colombiano negociaban, ¿Maduro grababa? O sea, ¿por qué habla Maduro de grabaciones? ¿Está cañando o tiene las grabaciones? Vicky, primero, no dejemos atrás lo de Estado fallido porque vale la pena comentar. No, pero empecemos por ahí, por las grabaciones. Muy bien. Aquí tengo listo para hablar ahora del Estado fallido. Va a ser muy interesante conocer esas grabaciones. Yo creo que tarde o temprano las O sea, vamos ¿usted a cree que conocer. existen? No, porque es que Maduro de todas maneras fue el protagonista, y más que Maduro, Chávez inicialmente y luego Maduro. Recordemos cuál era la situación de las FARC y de Colombia incluso en el año 2010, 7 de agosto. Hay un artículo de la revista Dinero que hace una síntesis de la situación de la economía y de la situación social, del ambiente político, etcétera, etcétera. Era un ambiente de auge, llamémoslo así. Cuando Uribe se posesiona en el año 2002, una revista que se llamaba Foreign Policy, en ese momento la dirigía Moisés Naín, incluyó a Colombia efectivamente como Estado fallido. Entre 12 estados, incluyó 2 de América Latina, uno que realmente en ese momento ni siquiera era un estado propiamente, porque era un protectorado de la OEA, Haití, y el otro era Colombia, al lado de otros 10 países de África. Y dijéramos, la información que se daba se relacionaba mucho con el tema de la criminalidad, aunque en algunos aspectos, curiosamente, Colombia no era ningún estado fallido, por ejemplo, el tema económico. Pero usted se me metió con el Estado fallido. Le dije que ahorita habláramos del Estado fallido. Pero entonces hablemos de las grabaciones. Es evidente que de un momento a otro y en medio de una confrontación política que se dio en la OEA con suspensión de relaciones, con unos ataques muy duros por parte del presidente Uribe a Chávez y respuestas igualmente duras, el presidente Santos, a partir de julio, antes de su posesión y a través de su futura ministra, María Ángela Holguín, y concretamente a través de un general que era en ese momento el embajador ante Argentina, inician un acuerdo, una especie de entente entre Venezuela, Colombia y las FARC. Y de ahí comienzan las reuniones. Pero entonces usted cree que hay grabaciones. Obviamente. ¿Qué dice Jairo Estrada?
¿Hay grabaciones? Maduro habla de unas grabaciones. ¿Hay grabaciones de las FARC y del gobierno en las negociaciones? Yo no podría aseverar eso. Es decir, quien lo está aseverando es el presidente Maduro, pero hay que leer la frase en completa. Habla de las grabaciones Para conocer la verdad los del proceso. secretos del proceso de paz. Eso puede dar lugar, digamos, a varias interpretaciones. Lo que está claro es que evidentemente debe haber secretos sobre el proceso de paz. Y esos secretos creo que no solamente los tendrá Venezuela, sino los tendrán los países garantes, los que contribuyeron, digamos, a que se desarrollara el proceso. Y evidentemente pues también tendrá que haber secretos sobre lo que ocurrió propiamente en La Habana. Yo no me imagino en todo caso que en la mesa de La Habana se hayan grabado las negociaciones. Si hay alusión a ello, probablemente tenga que ver con la fase preparatoria, con la fase exploratoria, con lo que condujo luego. ¿Pero las a FARC se sabían iniciara el que los proceso. estaban grabando o el gobierno sabía que Venezuela estaba grabando? Creo que eso, en ese caso, habría que preguntárselo o a las FARC o habría que preguntárselo al presidente Maduro, porque es él quien está haciendo esa aseveración. Porque ¿no es sería cierto? muy grave, ¿o no? Sería muy grave que existieran de verdad unas grabaciones que los que estaban negociando no supieran. No, pues evidentemente sería muy grave, sobre todo, incluso en la experiencia colombiana lo hemos vivido. Por Lo que eso. fueron las escuchas durante el gobierno anterior, etcétera, Sería etcétera. algo ilegal, para Eh, empezar. Si existieran, serían ilegales. Si las llegara a ver, pero por eso reitero que las grabaciones sobre el proceso de paz pueden referirse a todo lo que se ha grabado sobre el proceso de paz, no necesariamente a las reuniones secretas que se adelantaron sobre el proceso de paz. Por eso digo que habría que entrar a precisar. Pero no cuando creo que se habla de las Maduro grabaciones, amenazará con ¿de una qué grabación que ya naturaleza? todo el mundo conoce, no creo. No, porque para efectos del contraste, como aquí lo que se está poniendo en discusión es la verdad. Sí. Para efectos de contrastar, siempre en todo caso resulta interesante mirar qué fue lo que se afirmó en momentos determinados de un proceso, ¿no es cierto? Incluso conociéndose, por ejemplo, a través de medios de Como comunicación. haciendo y que lo- comparaciones, por sí, decir por algo. ejemplo, Ah. haciendo comparaciones para decir, mire, usted afirmaba hace tantos años tal cosa y ahora está haciendo otra cosa completamente distinta. Por eso digo que eso daría como para un análisis mucho más juicioso, digamos, más detallado. Y ya en lo que corresponde a si efectivamente las hubo o no, eso es un asunto que del que tendrá que hablar el presidente Maduro. Vicky, ¿sabe qué creo yo que vamos a vivir? Ujú. El segundo capítulo de los archivos Reyes. Porque es que en los documentos de Arévalo, y por eso lo menciono, que son memorandos del embajador de Venezuela ante Argentina respecto a sus conversaciones con María Ángela Holguín, queda desnudada una María Ángela Holguín completamente traicionera a los intereses nacionales, completamente entregada al punto de vista del gobierno en ese momento de Chávez, completamente ajena al gobierno al que ella había pertenecido como embajadora tanto en Venezuela como en las Naciones Unidas. Entonces eso va a ser bastante interesante desde todo punto de vista, particularmente desde el punto de vista de la política, las relaciones internacionales, pero también las concepciones tanto de el presidente Maduro como el presidente Santos y de su canciller. Para alquilar balcón va a ser eso. A mí me parece que tal vez lo que está ahí también manifestándose es un reclamo de Venezuela respecto del papel que jugó Venezuela, primero para efectos de concretar el proceso de paz y luego para que el proceso de paz se pudiera llevar efectivamente adelante. Entonces hay muchos aspectos de esas verdades que no conocemos. Apenas conocemos algunos relatos, por Pero ejemplo, está del bien propio que libro. Maduro amenace con ¿Eso no contar es esas chantaje? cosas, digamos, eso no es exacto, no es un chantaje. Yo no lo veo en términos de un chantaje. ¿No? ¿Y el No, tono porque que es utiliza? no, pero es que igual si uno habla, es decir, es que esa es como la respuesta frente a algo que se asevera desde Colombia. Yo le voy a decir... Si desde el gobierno de Colombia se está aseverando que la revolución bolivariana es una revolución fracasada, ¿no es cierto? Esa es una apreciación que tiene el gobierno de Colombia sobre lo que ocurre en otro país. Las FARC hablaron de ingratitud. Yo vi un tuit de yo- Iván Márquez claro, diciendo me que parece el que- gobierno de Ingrato. Colombia era muy ingrato. Efectivamente hay ingratitud. Es que pensemos nomás en los propios gobiernos del presidente Uribe. Venezuela jugó un papel muy importante en todo lo que tuvo que ver con los intercambios humanitarios.
en todo lo que tuvo que ver con intentos de hacer una aproximación a un eventual inicio de un proceso de diálogos. Venezuela en ese sentido ha jugado un papel central para efectos de concretar el proceso de paz, y en ese sentido yo creo que es claro o es válido que se reclame ingratitud. Venezuela fue un país garante del proceso de paz, es decir, no ha sido cualquier país en este proceso, ¿no? Y tal vez lo que yo quiero, o lo que yo quiero entender es que Maduro está afirmando, pues vamos a poner más en evidencia las contribuciones de Venezuela para efectos de que el proceso de paz en Colombia se haya podido concretar, porque creo que esas verdades efectivamente todavía el país no las conoce suficientemente. Apenas lo que sabemos es algo, lo que ha salido publicado en el libro de Enrique Santos Calderón, o apenas lo que sabemos es lo que ha salido publicado en el libro de Henry Acosta, es decir, algunos relatos y algunas memorias sobre el proceso, pero la verdad. Pero yo lo sentí tan molesto que no creo que sea algo a Maduro. Maduro está muy molesto, estaba muy molesto el día que habló, y no siento que estuviera diciendo, ay, yo les voy a contar otras verdades que son muy importantes que todo. No, estaba diciendo, yo tengo la verdadera verdad del proceso de paz, y como chantajeando a Santos, evidentemente porque lo considera un ingrato. Pues yo creo que en el problema surgieron dos aspectos de la personalidad o de las personalidades. El signo de la personalidad del señor Santos es la traición, o sea, el traicionero. Y el signo de la personalidad de Maduro, creo que hay consenso universal sobre él, es que es un gamín. Y entonces ambos se están el gamín y el traicionero, dice Exacto, usted. Sí, incluso en el caso de, para efectos de los que nos gusta seguir el tema histórico y mirar a ver qué fue lo que pasó, los documentos originales, etcétera, etcétera, toda esa serie de fuentes que permiten el conocimiento de los hechos históricos, pues el que dijéramos un traidor que traicione a otro traidor, 1000 años de perdón, para que volvamos así el dicho. Y entonces eso va a ser fabuloso, porque ahí vamos a ver aspectos de la personalidad, seguramente la forma como denigraría a Santos de Uribe, de todo el desarrollo de su gobierno, cómo de pronto se expresaría de una manera aduladora, como lo hace Enrique en su libro, frente a las FARC, frente a los dirigentes de las FARC, etc. Eso va a ser, dijéramos, una bebida Pero lo deliciosa. veo feliz. Sí, claro. Está feliz. Yo creo que todo el que analice las relaciones entre estos países, Colombia, Venezuela, toda la política internacional latinoamericana y todo el proceso mismo de incidencia de las FARC en el gobierno de Venezuela, como la del gobierno de Venezuela en las FARC, va a ser un plato muy exquisito. Hablemos entonces, Jairo Estrada, del Estado fallido. Maduro dijo que Colombia era un Estado fallido. Santos, que no ha respondido por el tema de las grabaciones ni por la amenaza de Maduro de contar las verdades del proceso de paz, sí dijo que, sí habló del Estado fallido, pero dijo que el Estado fallido era cuando estábamos en camino a ello en 2010. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿En 2010 íbamos a ser un Estado fallido? El concepto de Estado fallido es una elaboración académica que da para diversas interpretaciones. Si tú me preguntas por Estado fallido en Colombia en el 2010, yo diría efectivamente nos podíamos estar acercando a un Estado fallido. Se había consolidado un poder presidencial extremo, se perseguía y estigmatizaba a la oposición política en Colombia, se le escuchaba a través de escuchas ilegales, se había comprado una reelección presidencial. La administración de justicia prácticamente se encontraba a los pies de ese gobierno, o pretendió ser sometida a los pies de ese gobierno. Entonces, desde esa perspectiva, desde lo que es la organización institucional del Estado, efectivamente uno podría decir, en esa lógica, había elementos de un Estado fallido, ¿no? Es decir, un Estado que se fundamentaba básicamente en el ejercicio de la fuerza, ¿no es cierto?, en un accionar represivo muy fuerte frente a sus opositores. Entonces es una lectura. Ahora hay otras lecturas sobre Estado fallido que efectivamente están también en el debate. Pero yo creo que el término Estado fallido se utiliza acá también en respuesta a una valoración que se hace en Colombia
acerca de lo que está pasando en Venezuela. Porque es que a mí me parece que si estamos situados en el contexto de las relaciones internacionales, si partimos de un principio de autonomía y de autodeterminación de los pueblos y de las naciones para la solución de sus asuntos, resulta a todas luces inconveniente que desde un país se pretenda intervenir sobre el otro. Cuando desde un país se interviene sobre el otro, así sea de manera verbal, pues uno tiene que esperar respuestas en el sentido contrario. Pero ahí lo que veo es que hay una diferencia entre Maduro y Santos. Los dos piensan que uno piensa que íbamos camino a un Estado fallido en 2010, habló el presidente de la República, y Maduro piensa que hoy somos un Estado fallido. Bueno, por eso estoy ¿Hoy diciendo, lo somos? Por eso es decir, a mí personalmente el concepto de Estado fallido me parece problemático, académicamente hablando, ¿no? No comparto esa visión de Estado fallido, académicamente hablando. Ni de Maduro, pero usted dice que sí la comparte de Santos. No, académicamente hablando. Si me sitúo en el escenario ya del concepto de Estado fallido, pues hay elementos para hacer ese tipo de aproximaciones y de caracterizaciones. Ahora, para el caso colombiano, en mi visión, en las circunstancias actuales, más que un Estado fallido, lo que estamos viviendo es un proceso en el que se pretende transitar hacia un escenario de construcción de paz en Colombia, y desde esa perspectiva no veo como que estemos hablando de un Estado fallido. Esa es una visión que tiene el presidente Maduro y tiene derecho a tenerla, así como otros pueden tener visiones, digamos, distintas al respecto. ¿Qué dice José Arturo Gaviria? La seriedad no es propiamente el signo ni de Santos ni de Maduro, y sobre todo seriedad científica. La verdad es que ni siquiera en el momento en que asciende al poder el presidente Uribe en el 2002, se podía hablar seriamente de Colombia como Estado fallido, a pesar de las grandes dificultades respecto al orden público, respecto a la seguridad. Por eso la fórmula y el antídoto contra la violencia, la seguridad democrática, que funcionó, cambió completamente el escenario. Si usted observa en asuntos de terrorismo, en asuntos de muertes, en asuntos incluso de seguridad en las ciudades, la Colombia del 2002 respecto a la del 2010 es otra. Pero además, en los temas, por ejemplo, macroeconómicos, recomiendo el artículo de la revista Dinero para ver el ambiente de optimismo y de empuje que se estaba viviendo. En los temas de educación, la revolución educativa que dirigió Cecilia María Vélez, eso la reconoce absolutamente todo el mundo, incluso en ocupación de sillas en las universidades, crecimiento de las universidades, crecimiento de la oferta de educación tanto primaria como media. En el tema de obras públicas, pues estamos viviendo de lo que disfrutó el presidente Santos en cuanto incluso a las inversiones. De eso hay efectos terribles, por ejemplo, como que hubiesen llegado a Colombia empresas corruptas como Odebrecht. Y en los temas de política, pues ni qué decir, el presidente Uribe terminó con un 80% de opinión favorable, de favorabilidad. Y Santos fue elegido por nosotros, inclusive yo incidí mucho en la escogencia, en el señalamiento de ese nombre, y fue elegido en medio de un optimismo por la continuidad, porque el rumbo siguiera por los llamados 3 huevitos, que después se volvieron 5, y para esos efectos fue elegido. Entonces, decir el señor Santos que ese ambiente es un ambiente de Estado fallido, francamente es una falta de seriedad, es una charlatanería. Hay una noticia importante en Caracas. Sí, Permítame un segundito, Lea Angélica, ¿qué pasó? Pues la Fiscalía se ha pronunciado, la Fiscal General habla de una lista oficial de 26 muertes en el marco de las manifestaciones. Los registros extraoficiales todavía dejan constancia de al menos 7 personas que murieron también durante saqueos y manifestaciones que no están en estas listas oficiales. La Fiscal General Luis Ortega Díaz habla de 437 lesionados, 182 por delitos comunes y 247 por derechos fundamentales, y señaló que hay detenciones ilegales o arbitrarias porque no hay actas policiales, y aunque el Ministerio Público pide libertad plena para estas personas porque no hay una reseña de delitos, pues los jueces cambian esta calificación y dejan privados de libertad a estas personas. La fiscal también ha llamado al diálogo y a retomar a bajar el tono político en el país. Son las 12 del día, 42 minutos. Vamos a quedar muy atentos. Elia Angélica, ¿me iba a decir algo, Jairo? No, a propósito de la valoración que hace el doctor José Obdulio,
Sí, evidentemente es un gobierno que en esa lectura política que tiene el doctor José Obdulio produjo unos resultados, pero también produjo otros que yo quiero mencionar. La situación de derechos humanos en Colombia se agravó y no se resolvió el conflicto social y armado que ha vivido Colombia durante décadas. Esas fueron tareas pendientes que demuestran que el régimen de la seguridad democrática no fue un régimen, llamémoslo así, tan exitoso. Es cierto que fue un régimen que generó prosperidad para los inversionistas, para las empresas transnacionales, que aumentó las utilidades de las corporaciones financieras en nuestro país, etcétera. Pero esos dos temas gruesos son temas que justamente tratan de ser abordados en el contexto del inicio de un proceso de diálogos y negociación. Y yo creo Ahí que vale la pena hacer un comentario, inclusive de reconocimiento a las FARC. Unos sabios en el tema de la publicidad. No sé si Vicky ya vio la publicidad que está por las redes sociales, bastante bien hecha. Alguien me hizo un cálculo de que uno de ellos puede valer unos 50 millones de pesos, el de la ambulancia. ¿Usted lo vio? ¿Cuál será? No, sé. sobre los servicios de salud en Colombia. No, Y ese no de lo he las visto. FARC. Fui al de agroingreso seguro. unos excelentes videos El de agroingreso seguro, promocionales, eso lo vi. está- Claro, yo lo Sí, sí, sí. reconozco. y que hay que verlos, hay excelentes que verlos. técnicamente. Hay que ver esos videos Entonces, muy buenos. Ellos lograron, sobre todo en el gobierno del presidente Pastrana, particularmente, un poco también en el gobierno del presidente Samper, que fue muy claudicante frente a las FARC. Hay que ver las cartas que le enviaba a gobiernos extranjeros pidiéndoles que por favor convencieran a las FARC de que se reunieran con él. Y entonces crearon un ambiente de apocalipsis. Y ese ambiente, por ejemplo, decían, la aseveración era 7.500 presos políticos había en Colombia. Incluso hasta el gobierno del presidente Santos. Y uno decía, pero 7.500 presos políticos, porque un preso político tiene una connotación específica. Es alguien que está en la cárcel porque lo están persiguiendo por política y no por delitos. Entonces, eso lo expandieron. Toda dijéramos, la fórmula de crear ambiente o visión apocalíptica de Colombia la lograron consolidar, y particularmente porque coincidieron, en el caso del presidente Uribe, con un momento de auge político de esas organizaciones. Gobernaban a Cuba, gobernaban a Venezuela, gobernaban en Bolivia, gobernaban en Nicaragua, gobernaban en Bolivia, etcétera. Entonces, ¿sabes? Yo que quisiera, a propósito de los ambientes apocalípticos, yo creo que es más bien al contrario. La llegada de Uribe a la presidencia justamente es por la creación mediática de un ambiente apocalíptico. El ambiente apocalíptico lo volvimos a vivir ahora en el marco del plebiscito. El ambiente apocalíptico lo estamos viviendo ahora en el contexto de la implementación de los acuerdos. Es decir, se ha hecho política todo el tiempo, creando una idea mediáticamente de una situación apocalíptica en Colombia frente a la cual habría un único salvador, que es justamente quien dirige políticamente al doctor José Obdulio Gaviria. Eso es lo que estamos viendo evidentemente, ¿no? Yo creo que el manejo de la política desde el apocalipsis me guía es más, políticamente. Sí, claro, Bueno, lo pero dirige. la verdad es que usted lo ha dicho que es el gran pensador que tiene sí. este país, o no lo ha dicho, Sí, doctor, sí, José claro, Manuel, claro. por eso, entonces sí lo guía, lo orienta, Sí, sí. lo dirige y usted ayuda, digamos, Hay a otros que elaborar esos dicen que él orienta a planteamientos. Uribe. Espéreme, oigamos Bueno, pero otras sería bueno voces de lo preguntarle de- a Uribe si piensa lo mismo. Déjeme oír a Maduro. Voy a sacar la verdad del proceso de paz. Toda la verdad que tengo de más de 10 años. Porque me duele cómo en Colombia se burlan del proceso de paz. Y se está preparando una matanza contra la FARC. Tengo información de inteligencia de que se está preparando una matanza contra los líderes que firmaron la paz. Ahí habla de varias cosas. Repite pues que va a sacar las verdades de 10 años del proceso de paz. Dice que le duele cómo se burlan del proceso de paz, que no sé a quién se refiere, porque él se está refiriendo al presidente Santos. Y luego habla de algo muy grave, que se está preparando una matanza contra las FARC. ¿Ustedes tienen información de algo de eso? Aquí en Colombia no nos han dicho que eso va a ocurrir, el gobierno no nos ha alertado. ¿Eso será verdad? ¿Será una forma de poner a las FARC en contra del gobierno? ¿Qué será? más o menos como la guerra urbana que predijo también el presidente Santos en un discurso ante los empresarios en Antioquia. Yo creo que
ese ambiente de mentiras, de mentir, porque es que una cosa es el error y otra cosa es la mentira tiene una conciencia, él sabe, y dijéramos, todo el discurso del grupo núcleo dirigente en Venezuela y de su partido, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, es un discurso idéntico, es decir, una repetición prácticamente del discurso de las FARC. Entonces la descripción que hace el presidente Maduro allí en ese discurso, Estado fallido, un país dispuesto a hacer una masacre, una noche de los cuchillos largos contra la cúpula de las FARC, etcétera, es pura propaganda que está enmarcada en ese escenario de persecución a su propio pueblo. Ahí dice mentiras y verdades, porque cuando habla, por ejemplo, entonces de las grabaciones, entonces sí se le cree, pero lo otro no se le cree. Claro. ¿Eso es una mezcla de todo? O sea, mentiras y verdades. Las grabaciones son una afirmación que hace él, y no creo que nos esté diciendo que tiene grabaciones sin tenerlas. Y esas grabaciones deben hacer parte también de un juego político, de una estrategia de negociación, de una forma de chantaje, etcétera, etcétera. Pero que van a exterminar a las FARC también debería tener las pruebas entonces. La afirmación sobre el exterminio de las FARC es una afirmación completamente gratuita, porque ni siquiera las FARC han dicho que tienen o que temen eso, no lo han dicho. No dijéramos que las caletas son una manera de tener las armas para defenderse luego si les llega a ocurrir lo que les va a ocurrir. No, yo creo que están. Las tesis de Abril me pareció muy curioso, incluso el tema, a lo mejor el doctor Estrada les metió el nombre, él que sabe de historia. Las tesis de Abril de Lenin, no ocurre lo mismo. fue una declaración de guerra. Con usted, con el doctor Y Uribe. ahora llaman su programa para el gobierno, para su partido en fundación, las llaman las tesis de Abril, lo que lleva a una connotación de que es una declaración de guerra política a todo el establecimiento, cosa que además lo han dicho siempre, y en eso incluso hay cierta lógica y transparencia en el discurso de las FARC. Esas tesis de Abril de que nos van a someter a una dictadura próximamente y al derrocamiento del sistema democrático, podría ser de pronto lo que esté insinuando les va a recomendar Maduro a sus colegas, compañeros y copartidarios de las FARC. ¿Qué dice Jairo Estrada sobre ese punto de las amenazas contra las FARC? Pues de nuevo tengo que decir, ¿Tendrá un plan de la exterminio? aseveración que hace el presidente Es muy grave. Maduro es que tiene informes de inteligencia. Si hace esa aseveración debe ser porque tiene los informes. Yo no puedo, digamos, entrar a decir si los tiene o no los tiene. Si los tiene, pues esperemos que evidentemente pues eso se pueda conocer. Pero más allá de esa circunstancia, lo que sí es evidente es que hay una preocupación en este país por lo que ocurra tras el tránsito de las FARC-EP a la vida política legal. Ya vivimos el asesinato de un primer guerrillero amnistiado, es decir, la persistencia de estructuras paramilitares que vienen de décadas en este país, que se fortalecieron en gobiernos anteriores incluso, es una real amenaza que puede incluso conducir a que si no se toman las medidas correspondientes en Colombia se pueda repetir la historia de la Unión Patriótica. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Hay que tenerlo, me parece, en todo caso presente. Y respecto de hacer política con base en mentiras, bueno, el doctor José Obdulio en ese sentido tiene mucha, digamos, su experiencia, él, no digo él, pero su partido político evidentemente, eso se ha demostrado de manera reciente, particularmente en los últimos acontecimientos, se sigue demostrando en los debates que se dan a propósito del proceso de implementación de los acuerdos, pero específicamente en lo que tiene que ver con la lectura muy particular que hace el doctor José Obdulio sobre las tesis de Abril de las FARC, me parece que ahí hay una valoración nada ponderada. Ahí no se está proponiendo, y yo en él le reconozco de que tiene una muy buena capacidad de lectura, pero en este caso me parece que su comprensión sí es muy problemática. Bueno, y oigamos No hay la un última llamado, parte pero, de Maduro para cerrar. Quiero terminar diciendo, no hay un llamado a hacer una guerra política. Lo que se está planteando es que por la vía democrática se va a disputar el poder y el gobierno en este país. Pero yo creo que uno de los elementos negativos de este acuerdo es que se haga en medio de los sembrados de coca. El hecho mismo de que se haya dado ese asesinato, que creo que fue un asesinato, en la zona de Tumaco, quiere decir que todo ese espectro de la coca y del tráfico de drogas va a estar pesando mucho sobre la suerte de los desmovilizados, porque no parecería que hubiese una política
acordada entre las FARC y el gobierno para la verdadera supresión de ese comercio nefando. Y oímos la última parte de Maduro. Colombia toda la medicina es privada, el pobre no tiene derecho a medicinas, a médicos, nada, ni a educación pública. En Colombia todo es privatizado, en Colombia todo es para la oligarquía, nada para el pueblo. Para el pueblo, plomo, y muertos, y muertos, y muertos en 70 años de guerra. Esa es Colombia. Por eso tenemos 5.600.000 colombianos aquí, huyendo de la guerra, de los paramilitares, de la oligarquía, de la miseria, del hambre, de la falta de oportunidades, del desempleo. ¿O miento? En Colombia me censuran cuando digo esta verdad, nadie la saca. ¿Cuántos millones colombianos hay en Venezuela? 5.600.000. El año pasado se vinieron 100.000. Este año, me dicen las estadísticas, Freddy, en los primeros 3 meses del año ya se han venido 35.000 colombianos más. ¿Huyendo de qué? Del desempleo, de la miseria, del hambre, de los paramilitares, de la oligarquía, de la falta de libertad y democracia verdadera. 70 años de guerra. Firmaron acuerdos de paz gracias a Chávez y a mí. Y pues en eso tiene la razón. ¿Quién? Maduro. ¿En qué? Que fueron muy importantes Chávez y Maduro para esa. firmar los acuerdos Yo de paz. pensé que en salud. No. Todo lo demás, pues es una valoración que está haciendo Maduro sobre cómo vivimos los colombianos. Y pues la verdad es que todos los días desde Colombia también nos pasamos haciendo valoraciones de cómo viven los venezolanos, que están bastante mal. Cuando había juicios con jurado y los jurados dictaban una sentencia contra los hechos, se llamaba contraevidencia y se dictaba una contraevidencia por los jueces. Eso todo es contraevidente. Por ejemplo, el tema de la salud. El pobre Maduro no entiende que Colombia desarrolló con la Ley 100 un programa que hace que los pobres tengan unos subsidios, un sistema subsidiado de salud que es equivalente a los que lo tenemos contributivo. Eso es una cosa que incluso se ha degradado un poco o mucho de pronto con el gobierno del presidente Santos, particularmente por la corrupción y por el desgreño, pero que de todas maneras sigue funcionando como un ejemplo en América Latina. Y ese sistema se contrapone y es contraevidente frente a lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela hay que regalarles drogas a los amigos, porque los amigos, por ejemplo, que tengan enfermedades crónicas, etcétera, hoy no tienen forma de conseguirla. Y además sus servicios de salud cada vez están más desmantelados, ya la tecnología en la que ellos estuvieron en primera línea en el mundo, hoy ya no la tienen y está absolutamente acabado. ¿Qué dice Maduro? ¿Y cuál es el otro tema? Él habla de la salud y habla de... No, que todo es para la oligarquía, que para el pueblo plomo. Que 5.600.000 colombianos allá. Bueno, pero no, basta guerra. ver cuando se abrió la frontera, no sé año. Ustedes yo creo que cubrieron, porque Sí. ustedes tienen un corresponsal en Cúcuta, yo creo conocerlo, sí, recuerdo que he hablado ya con él, y el fenómeno de la apertura de la frontera cuando se hizo, que fue hace unos 3 meses, produjo inmediatamente una salida desesperada de miles de personas, miles, creo que la primera vez que fue un sábado fueron más de 100.000 a comprar cosas, a surtirse de lo más elemental. Ese sistema es un sistema que ya dio todo lo que iba a dar, y todo lo que iba a dar fue miseria particularmente, y hoy están viviendo los venezolanos la posibilidad de que tiene que ser por la vía de la movilización, de las manifestaciones, de la resistencia, de la confrontación, tratar de que se resuelva políticamente mediante y finalmente, la revocatoria. Jairo Estrada. No, los flujos poblacionales siempre tienen que mirarse en sentido histórico. Y cuando se trata de países que tienen fronteras comunes, como en el caso de Venezuela y Colombia, los flujos poblacionales históricamente han ido en uno y en otro sentido según coyunturas. Es cierto que en Venezuela hay más de 5 millones de colombianos, no que se fueron ahora, se han ido a lo largo de las últimas décadas. Es cierto que hay colombianos que han regresado, es cierto que hay colombianos que se han ido a Venezuela. Es decir, esto no se puede mirar en blanco y negro, sino en el contexto de lo que es la trayectoria de flujos poblacionales de un país a otro en función de coyunturas políticas y económicas. Y evidentemente esas circunstancias no solo se presentan en esta frontera en común, sino también en muchas otras fronteras. De tal manera que el tema de la migración,
creo que hay que mirarlo también más problemáticamente, no simplemente como el resultado de una coyuntura específica, sino, reitero, en un contexto histórico determinado. Pero Pues- yo creo que a todo el mundo le da risa que diga que hoy hay una migración Ha habido de colombianos hacia Venezuela. doctor José Obdulio, Contrario. discúlpeme usted, Obviamente pero que antes no. incluso recientemente, por hechos de guerra ocurridos en el Catatumbo el año pasado, qué sé yo, se produjeron también procesos de desplazamiento, es decir, los hay en uno y en otro sentido. Tendríamos que ahí sí que entrar a analizar cuáles son las estadísticas de migración de Colombia y las estadísticas de migración de Venezuela para podernos aproximar a una valoración de esas cifras que aquí se están Pues presentando. no es sino irse a las terminales de transporte para darse cuenta de lo que está pasando. Pues le agradecemos Indicadores, claro. al senador José Obdulio Gaviria del Centro Democrático, también a Jairo Estrada de Voces de Paz en el Congreso. Y pues nada, uno queda con algunas conclusiones. Uno, que uno sí queda con ganas de saber si hay o no hay grabaciones secretas en manos de Maduro del proceso de paz. Si estaba grabando a las FARC y al gobierno mientras estaban ayudando allá en Venezuela. ¿Qué pensará el presidente Santos? ¿Qué pensará su canciller? ¿Por qué no han contestado? ¿Porque no le paran bolas a Maduro o porque definitivamente no quieren torear a Maduro? Y 3, me encantaría volver a entrevistar a Chávez como lo hice en el 2009 y preguntarle, ¿es cierto que hace 6 años el presidente Santos le dijo que la revolución bolivariana estaba perdida? ¿Será que es verdad? Nosotros seguimos aquí hasta las 3 de la tarde. Esta es la W. Vamos hasta las 3. No se muevan. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro Facebook Live.